Ok, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy tenemos a los grupos de encefalitis, al grupo de epilepsia y grupo de tumores, 6, 7 y 8. ¿Quiénes están por acá? ¿Quiénes van a ser los responsables de compartir pantalla el día de hoy? Buenos días, Lynn. Ahorita Clipper se está conectando, es que está como teniendo problemas, pero creo que ya se va a conectar. Somos el Ya, grupo 6. ahorita ya está conectándose. Ok, Kilber es del grupo 8, ¿verdad? 6. 6. Ahorita nosotros el primero. Perfecto. De ahí grupo 7. Voy a compartir pantalla yo, licenciado. Perfecto. Carmen. Y tenemos grupo 8 de tumores. Licenciado, no sé si usted nos puede ayudar con eso. Dina, mire que... ¿Con quién está usted? Con Marco, ¿verdad? Sí, con Marcos. Mire, yo no le voy a poder ayudar porque dentro de un segundo voy a tener que pasar de mi laptop a mi dispositivo porque se me va a morir la computadora y no tengo el cargador. Lo dejé botado en mi clínica. Entonces voy a tener que pasar a mi dispositivo celular, entonces no le puedo dar. Pero tal vez Carmen, que es del grupo 7, ¿usted cree que podría ayudarle a compartir después al grupo 8? Aprovechando que usted va a compartir el grupo 7. Sí, licenciado, no tengo problemas. Que me manden las diapositivas y yo comparto. Listo. Perfecto. Gracias. Gracias. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Recordemos, por ahí vamos a tener 30 minutos, 20 minutos más o menos por cada grupo. Nos vamos a tomar siempre el receso apropiado a las 11, ¿verdad? Para poder ir dándole flujo a la clase. ¿Ok? Entonces, por favor, inicie Kilber compartiendo pantalla para ver si no hay ningún problema. Deme un momento, Lee. Ya. Sí. Y si quiere puede ir apagando su cámara también, solo usted y yo. Y bueno, Laura ahorita está encendiendo su cámara. Tiene encendido, pero si quieren pueden apagar para que no vayamos a interferir. Y me comenta. Okay. Yo ya estoy viendo su celular. Bueno, muy buenos días a todos, compañeros licenciados. Gilbert, pregunta. ¿Le puede dar vuelta a su dispositivo para que quede en posición horizontal? Y que... ver. Y en la parte de arriba, dale para atrás. Dale para atrás. En la parte de arriba hay como una opción de presentación de pantalla completa. No sé si la logra visualizar. Dele un clic como en un espacio en blanco para que le aparezcan las diferentes opciones. No en la diapositiva. Ahí, no mueva ahí. Ve donde dice el título encefalitis no guardado. Abajo tiene una cinta de opciones que es como una letra A. No le dé ahí. En la de en medio, donde aparece como un play y como una pizarrita, esa. Ahora sí. Y ahora sí dele vuelta al dispositivo. Ahora sí. Ahora sí, Muchas adelante. gracias. Bueno, nosotros somos el grupo número 6. Está conformado por su compañero Gilbert Girón y Melissa Jacqueline Sevilla. Nosotros le vamos a hablar un poco acerca de lo que es la encefalitis, que son infecciones cerebrales. La encefalitis es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central asociado a una evidencia clínica de una disfunción neurológica debido a múltiples agentes etiológicos, fundamentalmente virus.
La contigüidad de las estructuras del sistema nervioso central hace que se presenten cuadros mixtos, de modo que la infección suele afectar al cerebro y a estructuras próximas al mismo, como las meninges, que son las 3 capas delgadas que envuelven el encéfalo y la médula espinal, pudiendo con otros casos afectar exclusivamente al cerebro, como la enfermedad de la cual estamos hablando, que es la encefalitis, o la médula espinal, que en este caso se trataría de mielitis o encefalomielitis, que ya son enfermedades relacionadas con la médula espinal. Existen 2 tipos de encefalitis, se desglosan en primarias y secundarias. Entre las primarias, esta infección ocurre cuando el virus u otro agente infectan directamente el cerebro. La infección puede concentrarse en una zona o estar extendida. La infección primaria puede ser una reacción de un virus que había estado inactivo después de una enfermedad previa. La encefalitis secundaria, también conocida como... Kilber, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Dígame. Ok, voy a pararlo, vamos a iniciar otra vez porque no es solo ir leyendo. Ok, necesito que ustedes me vayan haciendo comentarios de lo que va leyendo. No es solo leer la diapositiva, porque si de eso se tratara, no hay ningún problema y nada más les enviamos las diapositivas a sus compañeros. Pero yo quiero que usted vaya haciendo comentarios al respecto. Está bien. Bueno, sí me escucha bien. Sí, pero quiero que regresemos a la primera diapositiva donde empezamos. Empecemos desde ahí. Bueno, en la encefalitis primaria, esta afección ocurre cuando un virus u otro agente infectan directamente el cerebro. La infección puede concentrarse en una sola zona o estar extendida. La infección primaria puede ser una reacción de un virus que habría estado inactivo después de una enfermedad previa. Este tipo de virus son causados por agentes transmitidos ya sea por animales o transmitidos como un virus normal, por ejemplo, como el virus del COVID-19, por ejemplo, que es infectado, sí, como por llevarse la mano a la boca, la mano tal vez está infectada, entonces usted se la lleva a la boca y en este caso podemos transmitir este tipo de virus. En la encefalitis secundaria, también conocida como encefalitis postinfecciosa, suele ocurrir 2 o 3 semanas después de la infección inicial. Esta infección causada por una reacción defectuosa del sistema inmunitario en respuesta a una infección en otras partes del cuerpo. En lugar de atacar solamente a las células que causan la infección, el sistema inmunitario en este caso también ataca por error a las células sanas del cerebro. Entonces, en este caso se presenta la encefalitis secundaria. La incidencia de la encefalitis en la población general es de 0,3 a 0,5 sobre 100,000. En la infancia, la incidencia es más alta, de unos 5 a 10 casos sobre 100,000 niños, alcanzando en el primer año de vida hasta 17,000 casos. Actualmente la incidencia ha disminuido, la incidencia de este tipo de enfermedad debido a
la vacunación infantil sistemática que se está utilizando para hacerle frente a enfermedades como el sarampión, la rubiola, el polio, así como el hacerle frente a otras infecciones también como las producidas por la varicela y la gripe. La clínica es la base del diagnóstico. Consiste en una alteración, de las funciones cerebrales, manifestándose como alteraciones del comportamiento u otros síntomas neurológicos, como déficits motores, alteraciones de pares craneales, que en este caso los pares craneales serían los que transmiten información entre el encéfalo y los órganos de los sentidos, como los ojos, los oídos, la nariz, la lengua. Parestesia, que la parestesia también viene siendo sensaciones o conjunto de sensaciones anormales de cosquilleo que sentimos a veces, o como el calor o el frío que se experimentan a veces en la piel. Convulsiones, así como alteraciones del nivel de conciencia, siendo este el síntoma capital como somnolencia, que la somnolencia se refiere como al fuerte deseo de dormir durante el día, de lo que habíamos hablado anteriormente en la clase, o letargia, que sería como un estado de cansancio o disminución de la energía, ya sea en la capacidad mental o la motivación. En casos graves progresa a coma y muerte. O sea que este tipo de enfermedad puede ser realmente letal para el humano. Entre los virus que causan encefalitis tenemos varios, entre los más comunes el virus del herpes simple, enterovirus, virus transmitido por los mosquitos, virus transmitido por garrapatas, virus de la rabia. Como les dije anteriormente, este tipo de virus son transmitidos por otros organismos patógenos como que traen consigo virus o bacterias que son infecciosas. Estos se pueden transmitir entre personas, o de animales a personas en este caso. La profilaxis o las medidas preventivas pueden servir para evitar el desarrollo de la enfermedad. La inmunización sistemática ha disminuido los casos secundarios a enfermedades vacunales. Se plantea que el desarrollo de nuevas vacunas pueden prevenir la encefalitis por el virus, como el enterovirus, que en este caso sería una infección. El enterovirus sería una infección en los pulmones o en las vías respiratorias. También el control y la erradicación de vectores transmisores muestran eficacia en la prevención de encefalitis en zonas endémicas. Insecticidas repelentes potentes, mosquitos impregnados en repelentes. Cabe destacar que este tipo de tratamiento será una vez específico del agente etiológico e individualizado según la situación clínica del paciente. El tratamiento debe ser multidisciplinar con la participación de especialistas de neurología,
enfermedades infecciosas, neurología y rehabilitación, entre otros. En la fase aguda puede requerirse de cuidados intensivos, precisando ocasionalmente tratamientos anticonvulsionantes y tratamientos de la hipertensión craneal. Las secuelas más frecuentes del desarrollo de focos epilépticos, déficit motor, déficits cognitivos y en la memoria, cambios mentales y también la alteración en el comportamiento. La posibilidad de que exista un retraso del desarrollo intelectual y disminución de la función cognitiva obliga a estos niños a mantener un seguimiento cercano de su desarrollo psicomotor. Bueno, por mi parte ha sido todo. Los dejo con mi compañera, quien le va a hablar un poco acerca de la encefalitis causado por el virus del herpes simple. Buenos días. No sé si avanza la otra diapositiva, compañero. Y le escuchamos, solo que se escucha bastante ruido ambiental. No sé si tiene chance de moverse. Permítame. Disculpe, Meli, tengo un problema con el... No escucho el audio. Qué raro. Si quiere verlo. Ahora sí lo escucho. Ok. Ya lo escucho, Lee. Gracias. Ok. Sí, disculpen, es que me estaba moviendo. Ok. Gilbert, sigamos con la presentación. En esta. Permítame. Okay. Bueno, la encefalitis herpética es una enfermedad poco frecuente, secundaria a la infección del sistema nervioso central por el virus herpes simple. Y viene a dar lugar a una encefalitis necrotizante aguda. Existen casos de pacientes que tras un ciclo de aciclovir presentan caídas con aumento de la replicación viral. Y también existen casos asociados familiares en las encefalitis. Esta enfermedad pues es grave en la infección del sistema nervioso central, con un ingreso elevado que provoca la muerte. Más de una tercera parte de los pacientes mueren a causa de esta infección y la mitad aproximadamente sufre pues secuelas neurológicas. No sé si avanza la otra aquí. En la encefalitis por herpes simple es poco frecuente en la población general, con una incidencia de 1 a 4 casos. Estamos en la... Sí. Su distribución es bimodal, sucedido a 1/3 de los casos por debajo de 20 años a un 50%, por encima de los 50 años. Una distribución se debe a una primera etapa en que los casos suceden como consecuencia de la primoinfección. En la segunda etapa, donde son debidos a reactivos sucediendo en el pico próximo en el torno de los 60 a 65 años. Esto quiere decir que dada la mayor morbilidad y mortalidad de este cuadro y la disponibilidad de un tratamiento etiológico que mejora el pronóstico ante una encefalitis aguda en el niño. Y mayores de 6 meses en el adulto
esto debe descartarse la etiología. Por ejemplo, en las causas, a veces con frecuencia se desconoce exacta de la encefalitis, pero cuando se le conoce es probable que se trate de una infección viral, como las bacterias, como lo repetía mi compañero. Enfermedades inflamatorias no infecciosas también pueden causar la encefalitis. En este caso también podemos hacer como el lavado de manos, que son como los buenos hábitos de la higiene, no compartir utensilios, enseñar buenos hábitos a nuestros hijos, pues la vacuna y todo eso. No sé si avanza la otra, compañero. Se caracteriza por, la clínica es caracterizada por sintomatología neurológica con alteración del nivel de conciencia, cambios significativos de la personalidad, disfunción cognitiva o síntomas neurológicos focales. Esto quiere decir que cuando es alterada la enfermedad de nosotros, altera nuestro cerebro, pues nosotros tenemos como una secuencia de perder la conciencia. Hay cambios en nuestra personalidad. Y como dice, pues la disfunción cognitiva o síntomas neurológicos focales. Los síntomas más frecuentes son las fiebres y febrícula en el 75%, seguido de convulsiones. Ustedes saben que cuando por lo general es malo, o sea, no debemos de permitir que la fiebre pues llegue hasta ese punto. Solo 2/3 de los pacientes con encefalitis confirmada. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, confirmándose mediante la aplicación. Avanza la otra, compañero. Ahí. Con la aplicación en el líquido cefalorraquídeo del genoma viral. Esta técnica tiene una sensibilidad del 98% y especificidad del 94%, con un valor predictivo positivo del 95% y un valor predictivo negativo del 98%. La sensibilidad de esta prueba depende del momento de su realización. Esto quiere decir que si nosotros nos realizamos la prueba entre el día 6 y el día 10, y vamos a estar perdiendo sensibilidad. Solo un 75% si esta se realiza demasiado. La otra, compañero. Ahí. Si esta se realiza demasiado antes, también pueden tener cambios. Viene siendo también como la prueba del COVID. No sé si a alguno de ustedes les dio esa enfermedad. Por ejemplo, a mí me pegó. Se supone que es de 8 a 10 días después que a usted le va a salir la prueba positiva. Si, digamos, usted estuvo con una persona, por ejemplo, hoy con COVID y mañana se va a hacer la prueba, no le va a funcionar. Así mismo es esta prueba. Debido a la escasa inflamación del LCR, en estos casos deben realizarse una segunda PCR, pero en los cuadros objetivos se debe iniciar aciclovir antes de los resultados de la segunda PCR. También la PCR pierde sensibilidad si se realiza muy tardía. Por ejemplo, como a mí me pasó con lo del COVID. Yo me enteré ya cuando yo tenía como 15 días, se supone, después de la prueba ya se suponía los anticuerpos. Entonces viene siendo como el mismo caso aquí, de que si se hace muy tarde, tienen, ¿cómo explicarlo? Ay, se me fue la palabra. Perdón. Bueno, cuando usted lo hace antes, es demasiado precozmente. Y si la hace Prematuramente.
Sí, prematuramente. Y si la hace después, también tiene como resultados que no se pueden hacer, tiene que repetir la prueba. La PCR cuantitativa sirve también como marcador pronóstico de la infección. Si el paciente tiene a mayor de 100 HBS, hay una copia de muy elevado número de copias de la duración. Lo mismo que pasaba así como con la del COVID, cuando usted tiene eh, lo que me pasó a mí, que yo ya tenía hasta antivirus, ya se me olvida el nombre de eso. Pero no sé si pasamos a la otra compañera, en el tratamiento. El tratamiento para esta enfermedad está en la aciclovir intravenosa. Actualmente, en niños menores de 12 años, la Academia Americana de Pediatría recomienda dosis de 20 mg o KG 8 horas durante 14 a 21 días. Estas dosis también deben emprenderse en infecciones diseminadas por herpes simple en recién nacidos durante 21 días. Esta enfermedad también es como lo repetía mi compañero, a veces solo por la picadura de una garrapata que esté infectada o por el herpes, no precisamente el herpes que pues nosotros así nos imaginamos de que el herpes ya, no, ahí está el herpes de la boca también, que ese también si no es tratado pues puede provocar una encefalitis. Estas dosis también deben emprenderse en la infección diseminada por herpes simple en los recién nacidos durante 21 días y se ha demostrado que son dosis mejoran el pronóstico, disminuyen las complicaciones y las y las recididas. Debe monitorizarse de la toxicidad del fármaco, realizándose controles de leucocitos en sangre periférica y en caso de leucopenia. Valorar la administración de factores estimulantes de crecimiento de colonias y granulocitos. La replicación del virus a nivel cerebral en muchos pacientes con encefalitis persiste después de haber acabado el tratamiento con aciclovir. Esto quiere decir que queda como una secuela en algunos pacientes a pesar de haber recibido el tratamiento, lo que sugiere que es necesario replantearse tanto el tiempo como la dosis necesaria. El tratamiento se debe iniciar lo antes posible. En cuanto se tenga la sospecha del diagnóstico, siendo esto uno de los factores que más influyen en el pronóstico de la enfermedad. No existen los censos en cuanto a la necesidad de obtener la LCR de control al final del tratamiento, que son 14 días, para monitorizar la positividad de la PCR. Y suele ser negativa a veces, ya que esto no incluye la posibilidad de una recaída posterior. A veces en los niños las recaídas son como más frecuentes. Está en un 26% que se pueden recaer y en los adultos solo es un 12%. Y se consiste en el deterioro clínico. Se bajan los mecanismos patogénicos persistentes del virus en el sistema nervioso. Compañero, no sé si pasa la... Ahí. Pasamos ahí. Más, compañero. En el tratamiento. No, en la anterior. Ahí. Se han demostrado que estas dosis mejoran el pronóstico, disminuyendo las complicaciones y las recidivas. Deben monitorizarse la toxicidad del fármaco realizándose controles. Ah, sí, ya lo había dicho, compañero. Y entonces, bueno, ya en la edad, mejor el pronóstico en edades tempranas. Niveles de conciencia en el momento de la presentación clínica. Si este es menor de 6, según la escala de Glasgow, el pronóstico es peor.
Esto quiere decir que en los niños es como si no se controla más, o sea, en el tiempo que se debe de controlar, em, para los niños es más letales. Con esto no quiero decir que los adultos, si no se la detectan a tiempo, no pueden morir, pero en los niños es como que hay más probabilidad. La duración de la encefalitis en el momento en que inicia el tratamiento antiviral es peor si se inicia después de los 4 días del comienzo de los síntomas. Y carga viral es peor si la PCR cuantitativa va en LCR es mayor. Alteraciones en el eje o en la RM empeoran el pronóstico. Esto quiere decir que es fundamental conocer pues el tratamiento de la encefalitis. Porque esto presenta una mortalidad en los adultos y en los niños. Y como se los repetía, si nosotros podemos tener pues los hábitos de lavarnos las manos, de enseñar los hábitos a nuestros hijos y todo eso, pues la podemos prevenir. Gracias, esto fue todo, licenciada y compañeros. Ok, solo permítame un segundito. Ok, perdón. Es que como habrán escuchado, mi perro estaba así como un poquito alterado. Entonces, vean, quiero empezar hablando de un tema introductorio porque empezaron, o sea, el contenido estaba bien, pero iniciaron dando información que creo que dieron por sentada, ¿verdad? Dieron por sentado esa cantidad de información, porque resulta que cuando nosotros hablamos de encefalitis, ¿verdad? Tenemos que empezar hablando por el sufijo. Y cuando me refiero al sufijo es el itis. ¿Qué significa itis? A ver, pregunta. Ustedes no son médicos, pero pues obviamente todos se han enfermado de algún itis, como amigdalitis, faringitis, rinitis, sinusitis. ¿Qué se les viene a la cabeza? Son infecciones, licenciado. Infecciones, pero... Inflamación. Ay, esa es la palabra. Es que aparece user, pero creo que es Marco, ¿verdad? Sí, sí, Marco. Exactamente. Es que estoy desde la compu hoy. Tranquilo. Entonces, a eso se refiere el sufijo itis, a inflamación. Por ejemplo, ustedes cuando se golpean, ¿sí? Imagínense cuántos de ustedes no han jugado, ¿verdad? Están jugando, están, qué sé yo, haciendo una actividad o simplemente a veces caminando y ¡pa! Se dobla el tobillo y se inflama. ¿Ok? Entonces, esa respuesta inflamatoria del cuerpo es para hacerle frente a un patógeno, ¿verdad? Del cuerpo. O sea, cuando me refiero a un patógeno es a un agente externo
que está amenazando el equilibrio del, del cuerpo humano, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, sinusitis no es una infección, pero es una inflamación, por ejemplo, de las fosas nasales, del tabique, lo que impide que obviamente el aire fluya bien. Entonces, por eso es que no pueden respirar bien cuando hay, por ejemplo, estos cambios de clima. Entonces, cuando hablamos de encefalitis como tal, ¿verdad? Es causado por agentes patógenos como virus, ¿ok? Pero también nosotros podemos encontrarnos esa inflamación generalizada en el cerebro, lo cual causa todo lo que ustedes vieron, ¿sí? Todo lo que el grupo comentó, bien, ¿verdad? Todas las consecuencias que quedan, las dificultades por las que pasa el individuo, por ejemplo, pérdida desde la conciencia hasta habilidades motrices, habilidades de juicio, sentido común. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciado. Ok. ¿Y los demás? A ver. Ahí está, ahí los estoy leyendo ya en el chat. Perfecto. Entonces, la encefalitis como tal es una inflamación crónica del cerebro. También una de las enfermedades más frecuentes que nos encontramos a nivel cerebral es la meningitis. Recuerdan que creo que ustedes lo vieron en Psicología General o en Psicoficio 1, que es la inflamación de las meninges. Y si ustedes recuerdan, las meninges son las capas que recubren el cerebro, ¿verdad? Desde la pía madre, la dura madre, hasta cada una de ellas. Entonces, una vez que nosotros entendemos que la encefalitis, ¿verdad?, es una respuesta inflamatoria ante un virus, es que todo cobra sentido. Por ahí el grupo estuvo bien, toda la parte de consecuencia, tratamiento y demás, pero se saltaron ese fragmento de información. ¿Ok? ¿Dudas con respecto al tema? En general. Lick no se escucha bien. Oye, perdón. Permítame un Se segundito. escucha entrecortado, licenciado. Ok, ¿me escuchan bien ahora? Parece que tiene problemas. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Perdón. Ahora sí. Perfecto. Ok. Les preguntaba si tienen alguna duda. A ver, me escucharon hasta la última parte, ¿verdad? De que la encefalitis, ¿verdad?, es una respuesta inflamatoria ante un agente patógeno. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Claros? Sí, sí, sí. Ok. Listo. Sí, Lick. Entonces, gracias al grupo número 6 y pasamos al grupo número 7, epilepsia. Carmen, ¿puede probar, por favor, si funciona la opción para poder compartir pantalla? Sí, creo que no hay problema, ¿verdad? ¿Pueden visualizar? Perfecto. Permítame. Ahí, No hay licenciado. problema, pero ya se ve. Solo que si quiere lo puede hacer en pantalla completa. Ajá, fíjese que es que lo puse en modo presentación y se me va a cambiar todo. No me fijé. No, pero en la parte Entonces, baja, déjenme ver. tiene que ser en la parte baja derecha. Ajá, permítame. Lisette, a veces no le permite encender su micrófono, pero es que no hay ninguna restricción para encenderlo. No, no es necesario hacerlo más grande. Ahí, ok, ahí donde está tocando el zoom,
la opción exactamente al lado izquierdo. Ahí. Ahora sí. Controlar. Vamos a ver si la puedo controlar. Es que la tengo en presentación rara. Sí, normalmente se adelantan diapositivas, pero puede regresar. Ok. Vamos a ver. Buenos días. Soy Carmen López y somos el grupo número 7. Mi compañera Carol Martínez y yo les vamos a estar hablando de epilepsia. Permítame, vamos a ver que tengo problemas para pasar a la... Sí. Es lo que le digo. Vamos a ver, permítame. Ok, vamos a ver si la puedo manejar. No, no puedo, fíjese. Bueno, entonces regresa a la vista de diapositiva. No pantalla completa, sino solo del escape y listo. Y nos vamos así. Se me pasan todas. Ok, Bueno, perfecto. ábralo así como que... Gracias. Hoy sí, lo siento. Ok. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento o sensaciones inusuales y a veces pérdida de... Cuando la epilepsia es una afección crónica recurrente debido esto a descargas excesivas en las neuronas cerebrales, asociadas a una gran variedad de manifestaciones clínicas, pudiendo presentar variables acompañadas por fenómenos motores involuntarios. Acá me voy a tomar un momento para hablarles algo. En la antigüedad, la epilepsia se denominaba una enfermedad sagrada, porque en la antigüedad se creía que solo los dioses podían llevar las nuevas. Entonces, la epilepsia es una enfermedad muy antigua y como lo digo, se manejaba de manera muy diferentes a lo que conocemos el día de hoy. Como dicen que solo los dioses podían hacerse daño. En los países de ingresos bajos y medianos, esta cifra es 100,000 personas. Aquí les voy a hablar un poco de la incidencia. La incidencia es más frecuente en hombres que en mujeres y prevalece aproximadamente 5 o 6 casos por cada 1,000 habitantes al año. La edad media, esta puede comenzar o a partir de los 65 años en adelante. Los factores del riesgo, estos pueden ser como la edad, antecedentes familiares, lesiones en la cabeza, accidentes cerebrovasculares, demencia, infecciones cerebrales y convulsiones en la infancia. Existe una tasa de mortalidad. Es debido a causas secundarias de la epilepsia. ¿Qué significa esto? Que durante una crisis epiléptica puede haber, si la persona está en una piscina, un ahogamiento o puede haber pérdida de conciencia.
y esto puede provocar quemaduras o traumatismos graves. Depende el área de que se encuentre la persona durante el ataque epiléptico. En todo el mundo, unos 50 millones de personas padecen de epilepsia, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. La prevalencia de la epilepsia activa oscila según los estudios entre el 0.4 y el 0.8% de la población en general, lo que quiere decir que en un momento determinado, 8 de cada 1000 personas padecen epilepsia. Solo le quiero ¿A qué hacer se deben las convulsiones? un comentario aquí antes de que avancemos. Incluso con este tema de la prevalencia, miren, todas las prevalencias son engañosas realmente, en el sentido que esos son los casos que se reportan, pero hay muchísimas personas que no reportan estos síntomas y obviamente pasan desapercibidas. A veces hay personas que ni siquiera saben que tienen epilepsia, hacen referencia de repente a alguna pérdida de conocimiento, pero no han sido diagnosticadas tampoco de manera formal. Entonces eso también vale la pena poder hacérselo saber a ustedes también. ¿Vamos? Estamos bien. Perfecto. Como les decía, la epilepsia es una de las segundas enfermedades neurológicas más frecuentes después de las cefaleas y puede afectar a cualquier persona en cualquier momento. Aquí seguíamos hablando lo que decía el licenciado sobre las prevalencias. Estas prevalencias se hacen en países industrializados, de 4 a 8 por cada 1000 habitantes, mientras que en países en vías de desarrollo es hasta el 51 por cada 1000 habitantes. Según se estima, se diagnostican unos 5 millones de casos de epilepsia al año a nivel mundial. Existen diferentes causas y efectos de la epilepsia. Entre las causas tenemos influencia genética, traumatismos craneales, enfermedades cerebrales, infecciosas, lesiones durante el embarazo y trastornos del desarrollo, los cuales provocan efectos como problemas de lectoescritura. En pacientes con epilepsia que presentan este tipo de efectos, generalmente suelen tener problemas a nivel escolar debido a dificultad de concentración y también afectan sus habilidades sociales, ya que hay problemas de lenguaje, de memoria, de concentración y obviamente socioemocionales. La incidencia, pues según la edad, esta puede comenzar en cualquier edad, pero se hace más frecuente a edades extremas de la vida, ya sea en la infancia, antes de cumplir 1 año de edad, o en personas mayores de 65 años. Nuevamente, la prevalencia en personas mayores de 65 años es del 1% y se va incrementando de acuerdo a la edad. Aquí tenemos un par de cifras de la epilepsia. En el mundo, 50 millones de personas tienen epilepsia. Y estas se dividen en crisis parciales y crisis generalizadas. El 1.8% de los niños en edad escolar presentan alguna forma de epilepsia. Solamente aquí en Honduras, cerca de 180,000 hondureños la padecen y el 90% no está bien diagnosticada. Existe un gran riesgo de muerte prematura o un mayor riesgo de muerte prematura a personas que padecen de epilepsia. Es hasta 3 veces mayor que cualquier persona normal o en la población en general. Y un dato que me llamó la atención es que la mayoría de las crisis duran de 1 a 2 minutos y generalmente se controlan con medicamentos. Otros datos que hablábamos sobre la epilepsia es que no es transmisible, no es algo que se pasa de persona a persona. Generalmente, como lo habíamos visto anteriormente, podría ser hereditaria o por algún golpe traumático. Cerca del 80% de los pacientes viven en países de bajos ingresos. Eso tiene en realidad busqué información y sí, los casos
donde hay más casos de epilepsia son en países con bajos ingresos. Se estima que el 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones, pero si se diagnosticaran a tiempo y se trataran adecuadamente. Siempre con medicamentos, siempre tienen que tomar medicamentos. Las personas con epilepsia no pueden dejar sus tratamientos. Lo mismo que decíamos anteriormente, que el riesgo de muerte es aún mayor debido a lo mismo, debido a las crisis de epilepsia que se pueden presentar en cualquier momento, y esto puede provocar algún accidente grave. Y tres de las cuartas partes de las personas que viven en países de ingresos, que mucha gente solo toma medicamentos que medio controlan las crisis, y estas pueden ser o muy severas o solo pueden de vez en cuando padecer de algún tipo de crisis epiléptica. El primer estudio publicado en Honduras sobre prevalencia de la epilepsia fue un estudio en Salamá, en la comunidad de Olancho, y se realizó en 6,473 habitantes. Un problema que tenemos en Tegucigalpa, se podría decir, que se maneja en la consulta externa de neurología del Hospital Escuela, es que la mayoría de los pacientes que padecen de epilepsia abandonan su tratamiento por falta de dinero y por falta de medicamentos en los centros de salud o en los hospitales, ya que tienen un costo muy elevado, porque la mayoría de los pacientes les toca comprar los medicamentos para poder, y las dosis son bastante altas en algunos de los pacientes que tienen crisis muy fuertes. Hasta aquí quedo yo. En la otra parte la va a exponer mi compañera Carol Martínez. Los dejo con ella. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Bueno, yo empiezo hablándoles un poquito sobre los síntomas. Bueno, debido a que las epilepsias se producen a causa de la actividad normal del cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso que se coordine. Algunos de los signos y síntomas de las convulsiones son confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida de conocimiento, conciencia, síntomas psíquicos como el miedo, ansiedad o déjà vu. Los síntomas varían según el tipo de convulsión. En la mayoría de estos casos, una persona con epilepsia tenderá a tener el mismo tipo de convulsión en cada episodio, de modo que los síntomas serán similares entre un episodio y el otro. Generalmente los médicos clasifican a las convulsiones como focales o generalizadas, en función de cómo comienza la actividad cerebral anormal. Bueno, yo le voy a hablar un poquito más de este tipo de convulsiones, digamos de las convulsiones focales. Las convulsiones focales son las que se producen a causa de la actividad normal en una sola parte del cerebro. Estas se dividen en dos tipos. Digamos que están las convulsiones focales sin pérdida de conocimiento, que son estas que eran llamadas antes convulsiones parciales simples. No causan pérdida de conocimiento, pero pueden alterar las emociones y también cambian la perspectiva de cómo vemos, cómo leemos, cómo sentimos, cómo saboreamos, cómo escuchamos. También pueden provocar movimientos espasmódicos involuntarios de una parte del cuerpo, como un brazo o una pierna. Y también pueden provocar síntomas sensoriales espontáneos como el hormigueo, mareos y luces parpadeantes. Luego están las convulsiones focales con alteraciones de la conciencia. Estas convulsiones, antes llamadas convulsiones parciales complejas, comprenden pérdida de conocimiento o conciencia durante una convulsión parcial compleja. O sea, lo que pasa es que normalmente la persona que está padeciendo esto mira directamente a un lugar fijamente en el espacio y no responde a su entorno. O sea, lo que hace son movimientos repetitivos como frotarse las manos, mascar, tragar o caminar en círculos. Luego están las convulsiones generalizadas. Las convulsiones generalizadas aparecen en todas las áreas del cerebro. Existen 6 tipos de este tipo de convulsiones. Están las crisis de ausencia. Estas previamente eran conocidas como las convulsiones petit mal. A menudo estas ocurren en niños y se caracterizan por episodios de mirada fija en el espacio o movimientos corporales sutiles como parpadeo o chasquido de los labios.
Estas pueden ocurrir y pueden ocurrir en grupo y pueden causar una pérdida breve de conocimiento. Tónicas son las que causan rigidez muscular. Generalmente estas afectan los músculos de la espalda, brazos, clónicas. Estas se asocian a movimientos musculares espasmódicos repetitivos o rítmicos. Estas convulsiones generalmente afectan el cuello, la cara y los brazos. Luego están las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas generalmente aparecen con movimientos espasmódicos breves y repentinos. Digamos que son sacudidas de brazos y piernas. Y por último tenemos las crisis tónico-clónicas. Las crisis tónico-clónicas, previamente conocidas como las convulsiones de gran mal, son el tipo de crisis epiléptica más intenso. Son las que pueden causar pérdida abrupta de conocimiento, rigidez, también sacudidas del cuerpo y en ocasiones pérdida del control de la vejiga y mordedura de la lengua. Bueno, después de esto, o sea, ya sabiendo un poquito más sobre este tipo de convulsiones, vamos a ver cuál es el tipo de tratamiento que se le puede dar a esta enfermedad. Ah, no, diagnóstico, sí, no, antes, perdón, del diagnóstico. Ok, para diagnosticar esta enfermedad, el médico tiene que revisar los síntomas, el historial clínico, y el médico puede pedir varias pruebas para diagnosticar la epilepsia y determinar las causas de las convulsiones. La primera sería un examen neurológico, en el cual el médico puede examinar el comportamiento, habilidades motoras, la función mental y otras áreas para diagnosticar la enfermedad y determinar el tipo de epilepsia que se puede llegar a tener. Luego de esto se hace un análisis de sangre, en el cual el médico toma una muestra para determinar la presencia de signos de infecciones, enfermedades genéticas u otros trastornos. Es muy importante también, o sea, saber todo esto y, o sea, que les den un buen diagnóstico porque los síntomas de las convulsiones también pueden confundirse con otros trastornos neurológicos como la migraña, la narcolepsia o enfermedades mentales. Por eso es que se debe de hacer análisis y exámenes minuciosos para distinguir la epilepsia de otros trastornos. Luego de esto vamos a hablar un poco sobre el tratamiento. Ya habiendo diagnosticado la enfermedad, los médicos generalmente empiezan por tratar la epilepsia con medicamentos. Si los medicamentos no curan la enfermedad, los médicos pueden proponer una cirugía u otro tipo de tratamiento. En los medicamentos, la mayoría de personas con epilepsia pueden liberarse de las convulsiones al tomar medicamentos anticonvulsivos, también llamados medicamentos antiepilépticos. Otros también pueden disminuir la frecuencia e intensidad de las convulsiones al tomar una combinación de medicamentos. Ok, vamos a hacer un poco de inferencia sobre qué son los medicamentos anticonvulsivos. Los fármacos anticonvulsivos o antiepilépticos son un tipo de medicamento que se utiliza principalmente para tratar las convulsiones debidas a crisis epilépticas u otras causas. No obstante, su uso no se limita solo a eso, también, o sea, se prescriben con frecuencia para estabilizar el estado de ánimo y para reducir el dolor neuropático. Dado que existen muchos anticonvulsivos diferentes, no es posible describir un único mecanismo de acción. No obstante, una proporción importante de estos fármacos reducen la actividad electroquímica del cerebro mediante su interacción con los receptores de los neurotransmisores como el gamma y el glutamato. Otros antiepilépticos bloquean los canales de sodio o calcio controlados por voltaje. Esto hace que disminuya la función de los neurotransmisores asociados a las crisis convulsivas. También diversos fármacos anticonvulsivos cuyo mecanismo de acción continúa siendo desconocido en la actualidad, a pesar de la eficacia. O sea, hay algunos que todavía no se sabe cómo ayudan, son eficaces. En este caso de la epilepsia, estos efectos hacen que se reduzca la frecuencia con la que las neuronas disparan señales electroquímicas, lo cual previene que las disfunciones neuronales que causan las convulsiones se propaguen en el cerebro, limitando significativamente la gravedad de las crisis epilépticas. Uno de los fármacos anticonvulsivos más utilizados en el momento son los que se derivan de los carboxamidas. O sea, digamos que la carbamaxepina
carbamazepina y la oxcarbamazepina, que estos son los anticonvulsivos más utilizados en la actualidad. Además de tratar la epilepsia, también se prescriben para trastornos de la bipolaridad, lo cual es muy importante saber. Se consideran que estos son los tratamientos más seguros para las convulsiones. Sus efectos secundarios suelen ser escasos o leves. En los niños es mucho más fácil de que se les retire el tratamiento, porque ya al no presentar síntomas ellos, o sea, pueden suspender los medicamentos, pero en los adultos no. En los adultos se tiene que esperar alrededor de 2 a más años sin una epilepsia para poder quitarles los medicamentos. El médico normalmente le va a aconsejar cuál es el mejor tiempo para quitarlos, para suspender la toma de los medicamentos. Sí, y encontrar el medicamento y la dosis correcta puede resultar demasiado el medicamento que se esté tomando simultáneamente para que estos no interactúen entre sí. Es probable que en el principio el médico recete un solo medicamento con una dosis relativamente baja y luego aumente progresivamente hasta que las convulsiones estén más controladas. Los medicamentos anticonvulsivos pueden tener algunos efectos secundarios, pero estos son leves, como la fatiga, mareo, aumento de peso, pérdida de densidad ósea, sarpullido, pérdida de la coordinación, problemas de la habla, problemas de la memoria y razonamiento. Pero también tiene efectos secundarios un poquito más graves, pero son muy poco frecuentes, los cuales incluyen la depresión, comportamientos y pensamientos suicidas, sarpullido cutáneo grave, inflamación de determinados órganos como el hígado. O sea, hay que considerar muchos factores a la hora de empezar a tomar este tipo de medicamentos. También les hablé al principio sobre que había una cirugía para tratar la epilepsia. La cirugía puede ser una opción. En la cirugía puede tratar la epilepsia. El cirujano extrae la parte del cerebro que provoca las convulsiones. Por lo general, los médicos realizan la cirugía que se origina en una pequeña y bien definida zona del cerebro. Y la segunda sería si la zona del cerebro que se opera no interfiere en funciones vitales, como el habla, el lenguaje, la función motora, la visión o la audición. Si bien muchas personas siguen necesitando algunos medicamentos para ayudar a prevenir las convulsiones después de una cirugía exitosa, es probable que que se pueda tomar una menor cantidad de medicamentos y se va a reducir la dosis. En pocos casos, la cirugía de la epilepsia puede provocar complicaciones como alteraciones permanentes de las capacidades cognitivas. O sea, es una cirugía que se tiende a usar mucho, pero es muy eficaz. También para tratar la epilepsia están las terapias. Tenemos como primera la terapia de la estimulación del nervio vago. ¿A qué me refiero con esto? Durante la estimulación del nervio vago, los médicos implantan un dispositivo llamado estimulador del nervio vago debajo de la piel del pecho, de forma similar que con un marcapasos. Se conectan los cables del estimulador con el nervio vago del cuello y el dispositivo, que funciona con baterías, envía impulsos de energía eléctrica a través del nervio vago hacia el cerebro. No está clara en la forma que esto inhibe las convulsiones, pero el dispositivo puede reducirlas de un 20% a un 40%. La mayoría de personas deben de seguir tomando medicamentos antiepilépticos, aunque algunas igualmente se les puede disminuir la dosis, pero estas sí tienen un mayor porcentaje para presentar efectos secundarios, como el dolor en la garganta, la ronquera, dificultad para respirar o la tos. También está, creo que no lo mencioné aquí, también está, estuve investigando y también estaba otra forma para ayudar, que sería la estimulación cerebral profunda. ¿A qué me refiero con esto? En la estimulación cerebral profunda, los cirujanos implantan electrodos en una parte específica del cerebro, por lo cual general el tálamo y los electrodos se conectan por un generador implantado en el pecho o en el cráneo, que envían impulsos eléctricos al cerebro, y esto puede ayudar a reducir las convulsiones.
También hay muchos tratamientos a futuro, posibles tratamientos a futuro, y también está la famosa dieta cetogénica. Esta dieta lo que hace es agregar más grasas a su dieta y sacar la energía de las grasas y no de los hidratos de carbono, y se ha comprobado su eficacia, pero igualmente tiene muchos efectos secundarios, como esta más se utiliza en niños. Este tratamiento se utiliza más en niños que en adultos, pero suele tener problemas como desnutrición, problemas de crecimiento y problemas en los hígados, en el hígado, y puede llegar a tener muchísimos más problemas de nutrición, así que no es muy recomendada a menos que sea con un especialista. Igualmente, también quería hablar de lo último, que sería que se entiende que como un 70% de las epilepsias se puede ser curada si el paciente acude al médico y con un tratamiento adecuado. Las posibilidades de mejora son satisfactorias. Según el neurólogo Luis César Rodríguez, hondureño, aproximadamente en el país existen unas 70,000 personas con esta condición. Creo que eso sería todo lo que podría aportar. Muchas gracias por su atención y gracias, licenciado. Excelente. Muy, muy bien. Buen trabajo. Tengo que felicitarlas a ambas. Esta ha sido una de las presentaciones más completas. Solo que, y quiero antes de darles algunos comentarios, preguntarles a ustedes si tienen alguna duda con respecto al tema desarrollado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien? Claro. Perfecto. Ok. Solo quería hacerles un comentario. Una preguntita, disculpe, profe. Sí, dígame. ¿Qué rango de normalidad tiene el hecho de que los niños, cuando hablo de niños estoy hablando de edad de recién nacido a 2, 3 años, por decirlo así, que presentan convulsiones o epilepsia de cualquier tipo de lo que haya comentado la compañera? ¿Qué porcentaje de normalidad tiene en los niños ese lapso de que puedan tener un problema de eso? Pues yo puedo responder, Lali. Sí, claro. Pues mire, se calcula que alrededor del 5% de los niños pueden presentar una crisis epiléptica, pero el porcentaje que sigue manteniéndolo sería como el 3% de ellos se desarrollan. Adicionalmente, lo que dice mi compañera, no todas las epilepsias son porque usted padece de epilepsia o porque su hijo va a padecer de epilepsia. Generalmente se deben a altas temperaturas que no son controladas de la manera adecuada y por eso se produce. Y a raíz de eso, tiempo después, empezó a presentar ciertos episodios de epilepsia y pues ya hemos estado tratándola, gracias a Dios, y sí, he estado muy apegada a la información que han dado las compañeras, ya que el tratamiento prácticamente que se le ha ido dando a la niña ha sido muy apegado a la información que ustedes han dado. De hecho, le dieron un medicamento en el cual está muy regulado, muy monitoreado y bueno, le dijeron que iba a ser de una forma paulatina, de la forma que iban a ir dando su dosis, ya sea progresiva o irse disminuyendo. Y bueno, me interesaba mucho, la verdad, su exposición y gracias
Sí, generalmente se controlan Ilustrado. con ácido valproico, ¿verdad? En las farmacias se vende como Valpaquine, que generalmente este es para dosis pediátricas. Gracias. Perfecto. Muy bueno. En primer lugar, buena pregunta también, Marco. Este tema de epilepsia es uno de los temas más tocados, pero de los que al mismo tiempo la gente tiene menos conocimiento. Y lo que les decía, muchas personas pasan sin ser detectadas. Entonces, esta parte es vital. Algo importante que les quiero comentar yo, aparte del tratamiento, ¿verdad? Que ese es el tratamiento por excelencia que se utiliza, ¿verdad? Todos los anticonvulsivos, que lo que trata de hacer es disminuir, ¿verdad? Esas dificultades a nivel de impulsos eléctricos. También algo importante que ha demostrado y que cada día se está demostrando más es la implementación de ejercicio, de actividad física, así como también de una dieta balanceada. No sé si ustedes se preguntarán por qué más del 80% de los casos se alojan en países, tal vez no tercermundistas, pero de bajo ingreso económicos. ¿Alguien se preguntó por qué? Bueno, relacionando lo que usted dice de una dieta balanceada, es probablemente por eso, por los bajos ingresos, al punto de eso ayuda a que contribuye a que las personas no puedan tener una buena alimentación. No sé, se me ocurre. Exactamente. Aparte de eso que nosotros recibimos, ¿verdad? Y hablamos de nosotros porque pues Honduras es uno de los países con más bajos ingresos económicos del mundo. Tal vez no, creo yo que tal vez no del mundo, pero América Latina indiscutiblemente. Y la situación de esto es que al tener tantas dificultades, ¿verdad? Con respecto al manejo, por ejemplo, el tipo de comida que nosotros recibimos es una comida que se basa principalmente en granos, ¿sí? Básicamente harinas refinadas, Carbohidratos. exactamente, carbohidratos, y que no son carbohidratos de buena calidad, porque yo no satanizo el carbohidrato, hay gente que sí lo hace, sin embargo, hay de carbohidrato a carbohidrato. Entonces, ese tipo de alimentación y sobre todo en los casos en la actualidad, ¿verdad? Que se ha penalizado tanto la utilización de grasa saludable, ¿verdad? No grasa esa de la boca, ¿verdad? Se ha satanizado tanto y las grasas han demostrado de que tiene un impacto a nivel cognitivo sumamente importante. Entonces, también tiene mucho que ver este tema de la alimentación. ¿Les hace sentido lo que les acabo de decir? Sí, sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Dudas? Pues estamos bien. Ok. Entonces, ¿les parece si nos tomamos el break ahorita? Son las 11:17. Nos tomamos 8 minutos para que den las 11:25 y luego viene el último grupo, el de tumores cerebrales. Gracias al grupo número 7. Muy buen trabajo. Gracias, Vic. Estamos 11:25 de nuevo. Y el grupo de Dina, ¿verdad? Por favor. Bueno, creo que Carol nos iba a ayudar con compartir para que todo esté bien, para que iniciemos ya a las 11:25. Está bien, Lick.
veo en un ratito, gracias. Ya, ya hace años. Carmen, qué bonita voz tiene, güey.
Ah, Sí, licenciado. perfecto. A ver, iniciemos entonces, porfa, a ver si me iba compartiendo pantalla. Ahora sí, perfecto. Buenos días, licenciado y compañeros. Bueno, nuestro tema es tumores cerebrales, presentada por Marcos López y Dina Funes. Bueno, tumores cerebrales. Un tumor cerebral es una masa o un crecimiento de células anormales en el cerebro. Pueden desarrollarse en la masa cerebral, en las meninges o en el cráneo. Siempre en la de atrás, compañera. Su naturaleza expansiva hace que sus manifestaciones reproduzcan siempre un cuadro neurológico focal de carácter rápida o lentamente progresivo, sin que ninguna región del sistema nervioso sea inmune a su formación. Puede haber un periodo silencioso que dure mucho tiempo, especialmente en zonas con poca expresividad funcional como son las áreas frontales o temporales. Los tumores cerebrales constituyen un apartado de gran interés tanto para la neurología como para la neuropsicología, no solo porque constituyen la segunda causa de muerte por lesión cerebral, sino porque de modo habitual provocan trastornos en las funciones cognitivas y el comportamiento. Puede presentarse en cualquier edad, aunque son más frecuentes durante la infancia. La siguiente, compañera. Los síntomas de un tumor cerebral dependen de su tamaño, velocidad de crecimiento y localización. Los tumores situados en ciertas partes del cerebro pueden alcanzar un tamaño considerablemente antes de manifestarse los síntomas. En cambio, en otras zonas, incluso un tumor pequeño puede tener efectos devastadores. El dolor de cabeza es habitualmente la primera manifestación que suele ser permanente. Otros síntomas precoces y frecuentes de un tumor cerebral consisten en la falta de coordinación y equilibrio, visión doble y mareos. En fases más avanzadas pueden aparecer náuseas y vómitos, fiebre intermitente y un pulso y una frecuencia respiratoria anormalmente rápida o anormalmente lenta. Algunos tumores causan convulsiones, más frecuentes en los casos en los cánceres de evolución lenta. Los síntomas aparecen cuando se destruye el tejido cerebral o cuando la presión del cerebro aumenta. La siguiente, compañera. En general, los tumores cerebrales producen los siguientes efectos. Aumento en la presión intracraneana como consecuencia del tejido neoplásico incorporado a la masa nerviosa alojada en el interior del cráneo, produciendo edema, cefalia y vómitos y rigidez de nuca. Trastornos cognitivos con deterioro en las funciones cognitivas que pueden afectar la atención, la memoria o conducta emocional. La diplopia, esto es la percepción de dos imágenes en un único objeto, es la visión doble. Aumento del periodo craneal en niños, aumento del perímetro craneal en niños, creación de focos epileptógenos, cambio en la morfología, es el cambio en la morfología de un electroencefalograma que sugiere el origen estructural de una crisis epiléptica, de extrusión del tejido cerebral sobre el que presiona, trastorno del patrón endocrino, especialmente cuando afecta a estructura límbico diencefálica que secretan hormonas. La siguiente, compañera. La clasificación de los tumores cerebrales.
En función de su origen, se clasifican según su función de origen, el grado de infiltración en el tejido nervioso y malignidad. Se clasifican en primarios o secundarios, infiltrantes o encapsulados, y benignos o malignos. Los primarios y secundarios son tumores primarios que se originan en cualquier parte del sistema nervioso, mientras que los secundarios son metástasis cerebrales. La metástasis cerebral ocurre cuando el cáncer se origina en otra parte del cuerpo y se propaga, hace metástasis al cerebro. La metástasis cerebral se produce cuando las células cancerosas se propagan de su ubicación original al cerebro, producidas como consecuencia de cáncer en el exterior del sistema nervioso. Hasta un 30 o 40% de los tumores cerebrales son metastásicos y su frecuencia aumenta a medida que crece la supervivencia del cáncer. Son las consecuencias de cáncer de pulmón, mama, melanoma maligno o gastrointestinal. Casi siempre los tumores primarios son gliomas que crecen a partir de los tejidos que rodean y sostienen las células nerviosas. Una característica importante es que los tumores primarios originados en el sistema nervioso raramente producen metástasis fuera de este, aunque sí pueden producir dentro de él nuevos tumores por metástasis de los que ya existen en el sistema nervioso. Tenemos los infiltrantes y encapsulados. Los tumores infiltrantes no tienen límites bien establecidos con relación al parenquima cerebral, mientras que los encapsulados tienen un efecto compresivo sobre la masa cerebral. No tienen límites bien definidos, situándose frecuentemente en el cráneo o en las meninges. Los efectos destructivos son mayores en el caso de los tumores infiltrantes, ya que a medida que crecen tienden a erosionar. Los tumores benignos del sistema nervioso generalmente adoptan una forma encapsulada y son de crecimiento lento. Contrario los tumores malignos infiltrantes, que son indiferenciados e invaden tejidos adyacentes produciendo metástasis con rapidez. Los tumores encapsulados se desarrollan como una entidad separada del cerebro y suelen ser císticos, es decir, ocupan una cavidad llena de líquido, normalmente recubierta por las células del tumor. Tenemos los benignos y los malignos. En función de su malignidad se clasifican en una escala que oscila entre 1 grado en los casos más benignos y de cuarto grado los de peor pronóstico. Los tumores de primer grado y segundo habitualmente no causan metástasis, al contrario de lo que sucede con los de grado 3 y 4. Sin embargo, algunos tumores cerebrales considerados benignos pueden tener peligrosidad, ya que su extirpación puede asociarse a riesgos quirúrgicos para acceder a ellos. La supervivencia se calcula en varios meses. Los tumores más malignos de 3 y 4 y de varios años en los más benignos de grado 1 y 2. La metástasis cerebral procedente de otros órganos, pulmones, tracto intestinal, producen tumores malignos e inoperables. La siguiente, compañera. Los principales tumores del sistema nervioso. Tenemos los gliomas. Recibe esta denominación cualquier tumor originado por la proliferación indiscriminada de las neuroglías, siendo más los que se forman como consecuencia de la proliferación de los astrocitos y en menor medida por proliferación de los oligodendrocitos. Constituyen del 60 al 65% del total de neoplasias del tejido nervioso. Existen varias modalidades de glioma que evolucionan de modo diferente. Están los astrocitos
astrocitomas, los glioastomas multiformes y los oligodendrocitomas. En la infancia los gliomas suelen ser encapsulados y de buen pronóstico, mientras que en los adultos existe un mayor riesgo de malignación y de infiltración. Su gravedad depende del grado, de tal forma que los astrocitomas de grado 1 y 2 suelen enquistarse y tener un crecimiento lento, mientras que los de grado 3 y 4 crecen rápidamente y son malignos. Los astrocitomas en grado 1 suponen el 40% del total de gliomas y su pronóstico es relativamente favorable, ya que logran una tasa de supervivencia superiores a los 20 años. En el otro extremo se encuentran los glioastomas multiformes o gliomas en grado 4, que son tumores infiltrantes con mayor índice de malignidad y con expectativas de supervivencia muy limitadas, ya que tan solo el 1% sobrevive 5 años después de su diagnóstico. Su presencia inicialmente provoca dolores de cabeza, vómitos, convulsiones y problemas útiles de personalidad. Suponen del 15 al 20% del total de los tumores primarios del sistema nervioso. También tenemos los oligodendrocitomas. Son tumores gliales de crecimiento lento y aparición tardía, que suelen presentarse preferentemente en la sustancia blanca de la región frontal, adoptando una forma encapsulada. Cuando comienzan a presentar sintomatología, ya llevan varios años en crecimiento. Las tasas de supervivencia tras la neurocirugía oscilan entre 2 a 5 años, siendo más frecuente en los varones. Son poco frecuentes, ya que suponen menos del 10% de los gliomas y entre el del 2 al 5% del total de tumores primarios del sistema nervioso. La siguiente, compañera. Bueno, los dejo con mi compañero Marcos López. Buen día a Ok, todos. Marcos, perdón, solo antes de que avance usted, solo les quiero hacer un comentario. Miren, con respecto a esta clasificación, es una clasificación bastante clásica, por así decirlo, pero los que ocurren normalmente con mayor frecuencia son los glioblastomas multiformes, porque la verdad, en la mayoría de los casos, lastimosamente, tienen un desarrollo fatídico. O sea, generalmente el paciente que recibe este diagnóstico tiene una alta probabilidad, pues, de fallecer debido a estas dificultades. Depende mucho, todo lo que nosotros vimos en la unidad 1 y unidad 2, dependiendo mucho de dónde ocurre el tumor, así es como se va a afectar el área que está presente. Entonces depende mucho de, por ejemplo, si es en el lado izquierdo, si es en el lado derecho, si es, perdón, en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho, o, por ejemplo, si ocurre en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal. Porque entonces, dependiendo de la localización, así también van a presentar la sintomatología. Por ejemplo, si en el lóbulo frontal ocurre que ahí está el tumor presente, bueno, pues ya saben que las funciones ejecutivas van a sufrir daño. O, por ejemplo, si el tumor se aloja en la zona occipital, en el lóbulo occipital, por ejemplo, va a ocurrir que tienen muchas dificultades a nivel visual, a nivel auditivo, o por eso digo, dependiendo muy importante la localización. ¿Dónde ocurre el crecimiento de esta masa, ¿verdad? O de las distintas células, así entonces que tiene un impacto en los síntomas que se presentan. ¿Estamos? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Sí, Lee. Perfecto. Adelante, Marcos. Buen día. Bueno, como comentaba el profe, que de acuerdo a donde esté ubicado uno de los tumores, pues puede verse afectado cierta función de nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Y bueno, más adelantito les vamos a hablar un poquito de eso. Yo hablaré de otros tumores
ya que este tema es algo extenso, se ve que hay mucha variedad en cuanto a los tumores, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir clasificando algunos y mencionándolos. Entre otros tumores entra meningiomas. Son tumores no gliales de crecimiento lento que se originan en las cubiertas externas del sistema nervioso, especialmente en la dura madre o en el espacio subaracoideo. Generalmente son benignos, con un pronóstico relativamente favorable. Suelen ser más frecuentes entre las mujeres, existiendo el riesgo de transmisión hereditaria. Los schwannomas son tumores benignos desarrollados en las células de Schwann, que producen la mielina que envuelven los axones del sistema nervioso periférico. Pueden presentarse tanto en los nervios craneales como en los nervios raquídeos. La siguiente, por favor. Osteomas. Es una de las modalidades de tumor osteogénico benigno de crecimiento lento que se forma en el periostio o partir del hueso normal. Normalmente están localizados en la cara externa del cráneo y se forman casi exclusivamente en los huesos del cráneo y cara, teniendo predilección por la mandíbula. El tipo más común es el osteoma en forma de botón de pequeño tamaño. Meduloblastomas son tumores muy malignos que aparecen casi exclusivamente en el cerebro de los niños. Resultan del crecimiento de las células germinales que se infiltran en el cerebelo o en la parte baja del tronco cerebral. El pronóstico es desfavorable, con tasas de supervivencia de 1 año y medio a 2 años, a pesar del uso de radioterapia. Tumores hipofisarios. Son relativamente frecuentes, ya que los adenomas hipofisarios constarios. Se trata de neoplasias benignas de crecimiento lento y más frecuentes en los adultos. Lo característico es que su presencia altera el patrón neuroendocrino. Ahora vamos a hablar de las alteraciones neuropsicológicas causadas por los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales constituyen un modelo peculiar en neuropsicología, ya que el daño cerebral progresivo que provocan se traduce en una reacción progresiva del tejido nervioso, produciendo efectos directos e indirectos sobre las funciones cognitivas y la conducta. Los efectos directos son consecuencia del crecimiento, expansión del propio tumor, mientras que los indirectos dependen de factores colaterales secundarios a la existencia del tumor, aumento de la presión intracraneana, edema cerebral, intervención quirúrgica, etc. La gravedad de los efectos neuropsicológicos producidos por los tumores dependerá de su localización, lo que nos comentaba el profesor, tamaño y velocidad de crecimiento. Los tumores de velocidad más rápida presentan una sintomatología cognitiva más amplia porque afectan al cerebro de un modo más global, mientras que los tumores de crecimiento lento propician la existencia de procesos de redactación cerebral, ya que se han ido produciendo de modo progresivo. La localización del tumor es el factor que más ha de determinar el tipo de alteraciones sensomotoras y cognitivas, produciendo síntomas focales que varían en función de su ubicación en el encéfalo. Los pacientes que han presentado un tumor cerebral deben ser evaluados neuropsicológicamente al menos en 2 ocasiones. Esto es recomendado. Durante el periodo prequirúrgico y durante el periodo posquirúrgico,
Ciertos tumores que ejercen un efecto comprensivo sobre la masa cerebral provocan una mejoría de las funciones mentales tras su resección. Por el contrario, en los tumores intracerebrales, las consecuencias pueden empeorar el rendimiento psicológico como consecuencia de la edematización y del traumatismo quirúrgico. La evaluación neuropsicológica debe ser más exhaustiva cuando los tumores afecten a áreas asociativas del cerebro, ya que es posible que mientras que en las pruebas de exploración neurológica convencional no aparezcan datos de interés. En cambio, esto sí se reflejará cuando se realice una exploración neuropsicológica más fina de las funciones mentales superiores. También hay que tener en cuenta que con frecuencia los síntomas neuropsicológicos alterados no solo corresponden a la localización exacta del tumor, sino a los efectos de comprensión contralateral ejercidos por la masa tumoral. Los tumores de localización frontal, en términos generales, producen un empobrecimiento de las funciones cognitivas con disminución en la fluidez del lenguaje y en la capacidad de aprendizaje de tareas secuenciales o complejas, conformando una sintomatología característica del síndrome disejecutivo. Cuando el tumor tiene una localización orbital que afecta a dos hemisferios y al cuerpo calloso anterior, se producen trastornos de conducta que fácilmente pueden ser confundidos con un trastorno psicopático, ya que el paciente se muestra muy desinhibido y con intensa hiperactividad, presentando trastornos de conducta que en ocasiones pueden ser delictivas. Oigan lo complejo que es este tema de los tumores, que incluso nos puede llevar a pues tener inconvenientes con nuestra conducta. Cuando el tumor tiene una localización orbital que afecta a dos hemisferios y el cuerpo calloso anteriormente, se producen trastornos de conducta que fácilmente pueden ser confundidos con un trastorno psicopático. Era lo que les comentaba. Los tumores que se sitúan en las zonas más elevadas de los lóbulos frontales suelen producir un efecto opuesto, es decir, manifestaciones de hipocinesia, apatía, pseudodepresión y abulia, lo que se denomina habitualmente síndrome pseudodepresivo. Un tumor frontal también puede provocar trastornos afásicos de tipo motor si implican el área de Broca, con reducción del lenguaje espontáneo, aunque habitualmente la capacidad del lenguaje comprensivo suele estar preservada. Perdón, Los compañero, tumores en el lóbulo... ¿por cuál diapositiva va? Me perdí. Es que estoy agregando información extra de lo que no está ahí. Siempre estoy en lo de los otros tumores, perdón, en lo de las alteraciones neurológicas. Ajá, es que yo buscando la información, pero aquí. Ok. Ok. Yo creo que vamos por la 16. Los tumores en el lóbulo parietal se caracterizan por las alteraciones en el sentido del tacto, con dificultad para identificar o recordar los objetos que han sido identificados a través del mismo. También suele producir dificultades en la estructura del esquema corporal y otras manifestaciones como síndrome de Hirschman, disgrafía o discalculia, agnosia digital o incapacidad para reconocer derecha o izquierda. Cuando los tumores se localizan en el lóbulo temporal, pueden presentarse trastornos de audición, memoria o personalidad. Los tumores de localización occipital afectan a la visión, produciendo trastornos sensoriales, alteración visoespacial y agnosias visuales si se localizan en las áreas de asociación.
Los tumores cerebrales frecuentemente producen manifestaciones de tipo atáxico, con afectación del equilibrio o la coordinación, dependiendo de que se localicen en el vermis o en el hemisferio, cerebeloso. Hablando un poquito también de la forma en cómo podemos tratar estos tumores, se puede decir que los médicos utilizan una variedad de terapias para tratar tumores cerebrales. El tratamiento depende del tamaño del tumor, del tipo de tumor, de la tasa de crecimiento tumoral, de la ubicación en el cerebro, que es lo que estábamos comentando, y de su estado general de salud. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, radioterapia, incluso quimioterapia, agentes biológicos dirigidos a una combinación de las mismas. Y pues una de las más recomendadas es la cirugía cuando no es peligroso. Es por lo general la primera recomendación de tratamiento. Esto reducirá rápidamente la presión en el cerebro. Como etiología se puede decir que se desconoce la causa de los tumores cerebrales primarios. Los factores ambientales y genéticos podrían ser la causa de algunos. La exposición previa a la radiación terapéutica durante la infancia parece ser un agente causante en algunos pocos pacientes. Bueno, de mi parte ha sido todo y no sé si alguien quiere añadir algo más, el profe o algún compañero que se le ocurra ahí algo que pueda enriquecer la presentación. Por mi parte es todo, gracias. Ok, perfecto. Gracias, Marcos. Tina, ¿algún comentario final? Quería agregar que los tumores tienen el nombre según el lugar o las células donde se está proliferando de forma normal. Según el lugar o célula se va a llamar el tumor. Perfecto. Gracias, Tina. Fíjense que la verdad la mayor parte de la exposición fue muy, muy clara. Solo quiero abonar yo un poco en esta parte que la etiología que decía Marcos. No está del todo claro, sin embargo, hay como un cóctel, digamos, ¿sí? De alguna manera, de distintas situaciones que van a hacer que empeore la situación, pero realmente es como una ruleta. O sea, la verdad, nada le puede determinar que sí lo va a tener o que no lo va a tener. Simplemente se conocen como factores atenuantes a estos a los que les voy a mencionar a continuación. La primera parte, ¿verdad? Que son algunos de los factores que pueden venir a propiciar que se desarrolle un tumor es el factor genético. Normalmente, si una persona, ¿verdad?, tiene dentro de su carga genética, dentro de su familia, personas que ya han sufrido de tumores, no precisamente cerebrales, sino puede ser tumores abdominales, por ejemplo, tumores cervicales, también existe una posibilidad bastante alta que desarrolle este tipo de patologías. Eso en primer lugar. En segundo lugar, son más los factores ambientales. Volvemos al tema de alimentación, volvemos, por ejemplo, a hablar un poco del tema de ejercicio. Entre menos ejercicio, menos alimentación menos balanceada tiene, mayores probabilidades de riesgo que ocurra un tumor van a existir. También la exposición, por ejemplo, ante distintas ondas radiológicas. Por ejemplo, hay personas que trabajan en rayos X, por ejemplo, o en temas de telecomunicaciones que están más proclives a desarrollar una enfermedad o un tumor. Entonces, esos son algunos de los factores también. Y hay uno, sobre todo, que se encuentra como en la base, digamos, del desarrollo de los tumores, que es el estrés crónico.
El estrés crónico hace que pues muchas de las células que nosotros tenemos puedan presentar daños, puedan presentar algunas dificultades, sobre todo recordemos que las células, el tumor se desarrolla a partir de las células malignas que se van desarrollando y proliferando. Entonces, cuando el cuerpo se encuentra bajo situaciones de estrés crónico, esto hace que obviamente el paciente se vea mucho más débil ante la proliferación de este tipo de células. Y si a esto también le sumamos alimentación deficiente, hábitos como fumar, beber, consumir drogas, etcétera, etcétera, también hacen que esto, pues obviamente se vaya agravando. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Profe, relacionando un poquito lo del el tema anterior de la epilepsia, yo creo que algunos tumores también pueden ser causantes a que padezcan personas de epilepsia. Sí, sí. Los tumores incluso también recuerden que pueden aparecer, ¿verdad? Y de nuevo, volviendo a lo que Dina mencionaba y lo que usted también mencionaba, de que dependiendo de la localización, también esto va a hacer que se puedan mostrar algunas otras dificultades, como por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando vimos funciones ejecutivas del síndrome orbitofrontal, que la persona perdía muchas de las funciones ejecutivas como sentido común, entre otras cosas? Por ejemplo, el tumor es la causa de este síndrome. Por ejemplo, también hay personas que pueden perder las capacidades motrices, también se puede deber a una dificultad a nivel de un tumor localizado en X o Y el espacio. ¿Estamos? Creo que no hay más dudas entonces. Bueno, el chat. Perfecto. Ok. Entonces con eso damos por finalizado la clase del día de hoy. El día miércoles continuamos con el grupo número 9, 10 y 11. Recuerden tener todo listo para poder ir presentando. Les quería hacer una consulta. ¿Será posible que el día miércoles iniciemos más temprano? Siempre pienso que sean las mismas 2 horas, pero sí quiero saber si es posible que iniciemos a las 9 de la mañana el miércoles. Sí, Lee, por mí no hay problema. ¿Tiene alguna dificultad? Gracias. Igual por mí está bien. Por mí también está bien. Perfecto. Ok. Profe, otra preguntita, ay, disculpe la preguntadera. No, dígame. Con lo de las calificaciones de las tareas y el examen de la unidad anterior, no sé si ya lo calificó, porque a mí aún no me aparece. No. Perdón, Marcos, se me ha olvidado por completo. Por favor, escríbame porque entre hoy y mañana voy a estar revisando lo que estoy pendiente, que es el examen de la unidad 2. Escríbame un correo ahorita, por favor. Listo. Gracias. Para Lisette, que tiene métodos a las 9, no hay problema. Recuerde que yo siempre grabo la clase y luego se conecta, ¿verdad? En el horario regular y luego se pone al tanto con lo demás. Así que gracias, muchachos. Pero Sí. es que Lisette creo que es la que expone conmigo, el grupo número 9 somos. Pero no importa, ni puede entrar entonces. Ok. Entonces vamos a iniciar con el grupo 10, grupo 11 y ustedes quedan de último grupo. Voy a empezar la clase. Vamos. Ok, ¿qué dice Lisette? Entonces a las 9, Lee. Sí, siempre a las 9. Solo que va a iniciar grupo 10, grupo 11 y luego termina grupo 11. No, licenciada, está bien así como en orden. Siempre 9, 10, 11. No hay problema, Lee. Ok, listo. Gracias. Feliz día. Gracias, igual. Nos vemos. Feliz día. Gracias, buen día. El día. Igual. Gracias.